Hola, hoy en un nuevo tema educativo te voy a comentar acerca de una patología que es bastante común a nivel musculoesquelético y es la tendinitis. Eh, Primero partamos por lo más básico. En este caso la estructura que vamos a lesionar va a ser el tendón. El tendón es un tejido conectivo no especializado y cuya función es insertar en este caso el músculo, insertarlo al hueso conectándolo, y de esta manera va a permitir que el músculo, cuando ejecute una contracción, ejecute la fuerza, en este caso la va a transmitir al hueso y así se va a producir el movimiento. Ahora, las causas para poder provocar una tendinitis van a ser las siguientes. Entre ellos tenemos que puede ser esfuerzos bruscos, traumatismos directos como un golpe, podemos tener sobreuso, movimientos repetitivos e incluso el exceso de entrenamiento en las prácticas deportivas, sobre todo cuando no tienes el reposo adecuado. Ahora, esta sobreuso, esta sobrecarga o sobreexigencia que se le da en este caso al tendón va a provocar una inflamación en la zona afectada y además va a provocar un dolor. Entonces, lo característico de esto es que cuando tienes alguna tendinitis, lo vamos a hacer como que fuera una tendinitis, en este caso de codo, va a provocar que el dolor pueda ser por ejemplo, en este caso los extensores del codo, vamos a tener en este caso el origen de donde sale el tendón, ya que es del epicóndilo en este caso lateral. De acá va a salir delgadito, se va a transformar en el vientre muscular un poquito más grueso y después se va a ir adelgazando y se va a convertir en tendones y va a llegar algunos hasta las falanges, en este caso de nuestra mano. Entonces el recorrido del dolor puede ser desde el origen, el recorrido hasta la inserción, donde tú también puedes ser característico, que tengas la sensación de adormecimiento, de pérdida de la fuerza, de malestar y dolor en todo este recorrido, ¿ya? Ahora, te quiero hacer una pequeña diferencia entre las tendinopatías, que son las patologías de los tendones, donde tenemos la tendinitis, la tendinosis y la tenosinovitis. La tendinitis en este caso va a ser la inflamación de este tendón por las causas que yo te mencioné. Tenemos la tendinosis, que generalmente se refiere a tendinitis que son crónicas, o sea, llevan bastante tiempo, más de 3 meses de aparición, o es una lesión crónica netamente del tendón. Y aquí lo que ocurre es que hay una degeneración propiamente tal de los tejidos del tendón, como consecuencia de algún deterioro o microtrauma de periodos anteriores. Esto no es por un accidente o por un golpe reciente, ¿ya? Esa es la diferencia con la tendinosis, es de mayor tiempo de evolución. Las causas de una tendinosis pueden ser microtraumas, como te lo comentaba, microtraumas en el propio tendón, puede ser muerte celular, y esto también va a provocar aumento de la tensión entre la estructura del sostén, entre el tendón y el hueso, o por un progresivo, en este caso, debilitamiento del colágeno. Entonces también por eso se podría provocar una tendinosis. Ahora tenemos la tercera patología de los tendones, que sería en este caso la tenosinovitis. En este caso, por ejemplo, supongamos que estos son 3 tendones, ¿ya? De estos 3 tendones van a ir recubiertos, van a ir envueltos en una vaina que hace que el movimiento sea suavecito y esto vaya parejo, que sea armonioso el movimiento. Esta vaina, cuando hay muchos roces, en este caso, va a provocar que se inflamen y ese movimiento que era suavecito ahora va a provocar dolor. Entonces en la tenosinovitis se nos inflama la vaina que recubre los tendones, no propiamente tal el tendón, ¿ya? Eso es como la diferencia que existe. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre la tendinitis y la tendinosis? Principalmente que la tendinitis es una inflamación del tendón, ¿ya? Por algún factor específico,
En cambio, la tendinosis ya viene de un proceso más crónico, ¿ya? Y generalmente ya hay un proceso de degeneración del tendón instaurado, no es algo agudo. Ahora, el diagnóstico para poder detectar, ¿cómo podríamos detectar una tendinitis en primera instancia? Deberías ir al médico, pero el médico cuando te examine con una simple, en este caso, exploración física, debería identificar según la clínica y según la zona que te está provocando en este caso una tendinitis. Seguimos con el ejemplo del codo. Le dices al doctor, ¿sabes qué? Me duele mucho en esta zona, en el epicóndilo, en el codo, y me cuesta tomar objeto, me cuesta apretar, me cuesta tomar las cosas, como que pierdo la fuerza. Eso es súper característico de las tendinitis, ¿ya? Entonces, me duele la zona, está inflamada, está sensible, la toco y duele. Entonces, en este caso, el doctor te va a decir, es una tendinitis, pero para poder descartar otras patologías, quizás te podría mandar a pedir algún otro tipo de diagnóstico, como alguna radiografía, algún tipo de otro examen, ¿ya? Para poder descartar alguna otra patología o compromiso anatómico. Ahora, el tratamiento básico que podríamos hacer en la casa cuando estás con este malestar, sobre todo ahora que uno pasa mucho rato frente al computador haciendo teletrabajo o estando con los niños, es que el tratamiento básicamente es el RICE, que es esa abreviación que nos dice reposo, es bajar la intensidad con que estabas trabajando. Si estabas, por ejemplo, escribiendo en el computador o si estabas realizando algún entrenamiento, es bajar la intensidad, no es dejar de hacer actividad física, no es inmovilizar, es bajar la intensidad, reposar. Es decir, si yo tenía este dolor en el codo y estoy con la tendinitis, yo puedo seguir haciendo trabajo de mi otro brazo, de mi abdomen, de mi columna y de mi tren inferior. Ya no hay por qué dejar de hacer actividad física si me duele solamente una zona, ¿ya? Entonces, el RICE sería el reposo, ¿ya? De la zona afectada, en este caso el codo. Tendríamos el hielo, que deberías aplicar compresas de hielo por lo menos 20 minutos en la zona afectada, ¿ya? 2, 3, hasta 4 veces en el día, ¿ya? Lo importante es envolverlo en alguna superficie para que no te vaya a quemar. Y después tenemos la compresión. La compresión hace referencia específicamente, por ejemplo, a zonas donde está muy inflamada y, por ejemplo, yo no pudiera hacer el movimiento completo. O, por ejemplo, tengo en mi dedo, me lesioné el tendón y no puedo doblar porque está tan inflamado que no puedo doblar. Entonces, ahí se ponen, en este caso, vendajes para poder comprimir y así evitar que se inflame y que perdamos rango de movimiento, ¿ya? Y finalmente tendríamos lo que es la elevación, sobre todo de tren inferior, de rodilla, de tobillo. Si está muy inflamada la zona, para poder mejorar la circulación, entonces las piernas generalmente se elevan y están sobre el nivel de tu cabeza. Entonces deberías colocar una buena cantidad de almohadas, colocar tu pie y estar en la cama con tu cabecita más abajo para que podamos mejorar el retorno venoso y así no inflamamos más de la cuenta. Eso sería de manera simple con respecto al tratamiento que podríamos hacer en casa. Ya después, dependiendo de la evolución, los médicos te podrían recomendar los antiinflamatorios, los analgésicos, te pueden recomendar además de esto el uso de a veces punción seca, que van ahí haciéndole a pequeños agujeros dentro del tendón, o tratamientos de ultrasonido, o incluso si fuera muy complicado y estamos a punto de un desgarro del tendón, ya cirugías. Ahora, ¿cuál sería la prevención de todo esto? En realidad la prevención es que relájate un poco, o sea, si estás realizando actividad física, evita actividades que te provoquen en este caso un esfuerzo excesivo o que le estés sobrecargando en este caso, por ejemplo, el codo o la muñeca. Trata de que no lo realices en periodos prolongados, ¿ya? Si estás realizando actividad física, por ejemplo, y estás con dolor en cierta zona,
combina los ejercicios. Si estás haciendo mucha pesa y hay un ejercicio en particular que es el que te provoca el dolor, trata de evitarlo y combínalo con otro tipo de ejercicios. Si todavía el tren superior, empieza a hacer más tren inferior, empieza a agregar más cardio para evitar estos malestares. Mejora también la técnica. Si vemos que me está doliendo solamente un codo y estoy haciendo, por ejemplo, alguna subida de pesas y no lo estoy haciendo de manera simétrica y no estoy tomando el peso de manera equilibrada, por supuesto que te va a cargar el peso en la zona más débil o que lo estás haciendo mal. Entonces, fíjate bien en la técnica. Usa una correcta postura en este caso si estás con trabajo a distancia. Tu postura ergonómica, estar bien sentada, que tus piernas estén cómodas, la dirección del computador, tu teclado, todo tiene que estar adecuado para ti, porque quizás tú ocupaste ese computador y tu hijo también lo ocupó, pero tu hijo queda volando en el computador, en la mesa y está súper incómodo. Entonces a los niños también le pueden dar estos dolores por estar en mala postura y por lo menos estar más de 2, 3, 4 horas en postura mantenida, ¿ya? Así que fijarse en estar en posturas cómodas. Lo más importante como higiene postural es que estés cómodo. Y lo otro que podría mencionarte son los factores de riesgo. Fíjate que los factores de riesgo principales que tenemos en este caso, uno es la edad. La edad, a medida que tú aumentas la edad, la flexibilidad va a ir disminuyendo, entonces es mucho más fácil que podamos lesionarnos. Por lo tanto, nos hace más vulnerables. Así que es importante que en este caso consideres la edad. La profesión. La profesión es un factor relevante en este caso, porque si yo tengo trabajo administrativo, ahora estoy con teletrabajo y estoy con mis niños también haciendo teletrabajo, es bastante común que te empiece a doler sobre todo los codos o las rodillas o la zona baja de la columna. Entonces, hay que tener cuidado cuando tienes movimientos repetitivos, cuando tienes posiciones inadecuadas y que las mantienes por bastante tiempo, cuando tienes que realizar una labor y alcanzar objetos sobre el nivel de tu cabeza. Esto provoca mucho dolor, sobre todo en los hombros, ya que es bastante común que te dé tendinitis en los hombros. Las personas que trabajan con objetos que vibren todo el rato va a hacer que las vainas generalmente de los tendones se inflamen, y en este caso te daría una tenosinovitis. Y grandes esfuerzos físicos, que tengan mucho peso para ese tendón y ese tendón esté débil. Otro factor de riesgo son los deportes, sobre todo si la técnica no es la adecuada. Y lo que nos podría llevar todo esto son las complicaciones. La complicación que podría llevar a una tendinitis no tratada o una tenosinovitis, en este caso podría ser que nos lleve en el peor de los casos a un desgarro de ese tendón que no fue bien tratado y deberíamos ahí ya incurrir en una cirugía. Entonces, estas son algunas de las características de la tendinitis. Espero que te sirva esta información. Como consejo, lo más importante y de método preventivo es que realices elongaciones, ¿ya? Las elongaciones salvarían tu vida. En este caso, entre mejor es el estiramiento, mejor después la contracción, es más óptima. Por lo tanto, las elongaciones te sugiero que las realices antes y después de un entrenamiento. Ahora, por tiempo, generalmente las personas realizan todo el ejercicio, toda la trama de ejercicio, y al final de este realizan en este caso el estiramiento. Pero lo ideal es realizarlo antes y después de entrenar. Así que con el estiramiento andaríamos bien y en este caso se previene una posible inflamación de este tendón que estás usando. Espero que te haya servido esta información. Nos vemos. Adiós.